Una vez más, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, siervos y siervas del Señor. Como Ministerio Cristiano Logos, damos las gracias y la honra primeramente a nuestro Dios. Gracias también al doctor Jim Panagio, un gran maestro, un gran siervo de Dios, director del Ministerio Entrenamiento Pastoral. Él entrena a los pastores en ese ministerio, a quien solicitamos su apoyo ante una necesidad que vemos en nuestras iglesias en general. En vivo ya. Falta de equilibrio entre las enseñanzas de las famosas guerras espirituales, debido a una falta de visión bíblica de la naturaleza humana que difiere de la filosofía griega. Hemos invitado al maestro que muy amablemente está con nosotros para lograr enseñarnos una sólida comprensión sobre el término carne a la luz de las Escrituras. Nuestro maestro y siervo estará tratando los distintos significados de la palabra que se traduce carne en el Nuevo Testamento. Luego estará analizando Romanos 7 y lo que este texto dice al respecto al tema. Luego va a analizar Gálatas 5 y lo que este texto dice al respecto. Y vamos a analizar Romanos 8 para luego compartir algunas conclusiones. Les animamos a que no falte a ninguna sesión para interactuar con el maestro. Así que damos la bienvenida a nuestro maestro Jim y pedimos que, por favor, nos comparta la clase. Hola, Pastor César. Disculpa, un problema de tecnología, pero ya creo que está resuelto. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Aquí están de muchos países y de Perú también. Así que adelante, gran maestro. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Y la verdad para mí es un privilegio poder tener este tiempo y poder compartir este tema. Es un tema que me ha tenido ocupado por un buen tiempo, estudiando qué quiere decir el concepto de la carne en el Nuevo Testamento. Creo que si es posible hacer hacerlo más grande para que todos puedan ver, porque voy a compartir PowerPoint y si es muy pequeño nadie va a poder ver las diapositivas. No sé quién está en control de la pantalla, pero si puedes hacer más grande, eso me va a ayudar mucho para que yo pueda otra vez compartir. Omar, ¿estás por ahí? Sí, pastor, sí, pero sale, está en grande, pero si el hermano Jim, capaz que el hermano Jim lo ve en chico porque en su computadora lo tiene que él poner. Está en grande, Pastor Jim, entonces, está en grande. Ok, todos pueden ver la Sí, la sí se ve. diapositiva.
Sí se ve, sí se ve. Ok, disculpen. Bueno, como dije, este tema es un tema muy importante. Es un tema que creo que todos probablemente tienen ciertas expectativas en cuanto a lo que vamos a hacer. Va a ser un poco técnico en momentos, pero espero que sea entendible mientras vamos avanzando sobre este tema. Bueno, nos encontramos como cristianos en medio de una batalla constante, como Pastor César mencionó. Y como el mismo Pablo, el apóstol Pablo, ha escrito en Efesios 6:12, esta guerra no es una guerra netamente terrenal, ¿no es cierto? Sino también es una guerra espiritual. Es una guerra que luchamos en varias esferas. Entonces, el mismo Pablo escribió en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, aunque también luchamos contra cosas visibles, la parte principal de nuestra guerra es invisible. Es una guerra contra fuerzas espirituales. Eso todos entendemos, ¿no es cierto? No obstante, cuando nosotros describimos la guerra en la cual estamos metidas, solemos decir que esa lucha se realiza en 3 campos de batalla, ¿no? Hablamos de los enemigos del mundo, la carne y el diablo. Se dice que ellos son los 3 enemigos principales del cristiano. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, el término mundo tiene varios significados, dependiendo del contexto, ¿no? Algunos son positivos, otros son negativos. No obstante, en el sentido de uno de nuestros enemigos, ¿no? En ese contexto, el mundo se refiere al sistema de rebelión y de maldad en la cual nosotros vivimos. Todos pueden ver la pantalla grande, ¿no? Ok. No sé por qué mi computadora no ve se ve, no se ve. Amén, hermano Jim. Sí se ve. Algunos dicen sí, otros dicen que no. Bueno. Sí, Bueno. alcanzamos. Sí se ve clarísimo. Sí Ok. se ve, sí se Muy ve. bien. Ok. Bien. Seguimos adelante entonces. Entonces, en cuanto al mundo, se trata de la creación en su rebelión contra Dios. Primero de Juan 5:19, por ejemplo, Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el mundo se trata de ese enemigo, ese sistema en el cual vivimos, un sistema invisible que realmente siempre se opone a Dios y se opone al pueblo de Dios. El diablo, obviamente todos sabemos, ¿no? Se refiere al principal enemigo de Dios y también de nosotros. Es ese ángel caído que se rebeló contra Dios y ahora busca destruir a su pueblo e impedir su voluntad. Y el texto claro, ¿no? que demuestra esto es 1 de Pedro 5:8, donde Pedro dice que el diablo es nuestro adversario y que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, los primeros 2 enemigos son enemigos reales, enemigos constantes, enemigos que realmente tienen motivos malos y buscan destruir a la voluntad de Dios, el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este curso
nuestro enfoque va a ser otro. Nosotros vamos a enfocar en lo que es el tercer enemigo, lo que la Biblia llama la carne. Bien. El concepto de la carne es quizás el más complicado de todos los temas en cuanto a la guerra espiritual que tenemos. Hay muchas ideas acerca de lo que significa la carne, pero por lo general los creyentes no han hecho un estudio profundo de ese concepto. Por ende, hay algo de confusión. Yo he visto la confusión, he conversado con muchas personas que tienen esa confusión. Entonces, mi propósito a través de este curso es tratar de aliviar algo de esa confusión, trayendo algo de claridad sobre el tema de qué es la carne y cómo funciona. Entonces, el plan para este curso es muy sencillo. Como mencionó Pastor César, la primera cosa que vamos a hacer y lo que vamos a hacer toda esta noche es estudiar el concepto de carne en el Nuevo Testamento. O sea, vamos a analizar cómo el Nuevo Testamento usa la palabra que se traduce carne. Es la palabra sarx en griego. Vamos a analizar cómo la Biblia usa esa palabra. Después, vamos a estudiar detalladamente 3 textos claves donde este concepto de la carne es algo visible, algo central en esos textos. Y mi esperanza es que pueda aclarar algunos de los motivos por la confusión que existe sobre este tema tan importante. Yo quiero corregir algunas ideas no tan precisas y quiero fundamentar un concepto más bíblico de la carne en textos concretos de las Escrituras. Porque muchas veces cuando uno pregunta sobre qué entiendes de la carne, a veces la gente dice algo, pero no se basa en textos bíblicos. Entonces lo que queremos hacer es fundamentar todos los principios en textos bíblicos, textos concretos de las Escrituras. Y finalmente, terminando todas las otras cosas, quiero compartir algunas conclusiones muy prácticas para nuestras vidas. Ese es el mapa por donde vamos, el camino que vamos a tomar. Espero que sea de ayuda para todos llegando al final de este curso. Ok, entonces, la primera parte entonces es un estudio de la palabra carne o la palabra sarx, que se traduce carne. Hermanos, la principal cosa que tenemos que hacer es estudiar cómo el Nuevo Testamento usa la palabra sarx, la palabra que se traduce carne. O sea, tú puedes tener muchas ideas, tú puedes tener muchas opiniones, tú puedes tener un montón de experiencias, pero la base de lo que vamos a poner como fundamento para nuestra teología, nuestra convicción sobre ese tema, tiene que ser algo netamente anclado a unos textos bíblicos, ¿no? Porque por lo general hemos creído que ya entendemos todo el concepto de la carne. Yo hablo con la gente y ya parece que ya creen que entienden, pero sin haber estudiado todos sus usos en las Escrituras. Yo creo que a través de este estudio vamos a encontrar que la idea de la carne es mucho más amplia de lo que pensábamos. Ahora, antes de entrar en ese estudio de los usos de la palabra sarx, carne, hay 3 detalles que debemos por lo menos considerar. ¿Ok? Primero, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es cómo funcionan las palabras. Suena como una idea muy rara, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Si no entendemos cómo el lenguaje funciona,
no vamos a entender cómo los distintos autores usan el lenguaje. Una de las fallas más comunes en el estudio de la Biblia es no entender lo que se llama la lingüística, o sea, el idioma, cómo el autor usa el idioma. O sea, cuando no entendemos cómo el lenguaje funciona, no vamos a entender palabras importantes como, por ejemplo, la carne. Entonces, aunque no tenemos mucho tiempo para profundizar el tema de la lingüística, por lo menos yo quiero compartir algunos puntos muy importantes, ¿ok? Espero que no sea tan técnico que no es entendible, pero es algo muy importante al iniciar este tema, ¿ok? Primero, el primer principio de la lingüística que tenemos que entender es que las palabras son polisémicas. Es decir, las palabras tienen una variedad de significados. Las palabras no tienen un solo significado. Las palabras tienen una variedad. Por ejemplo, quiero compartir algunos ejemplos. Primer ejemplo, mire esto. Dice, usted no, nada, nada. Es que no traje el traje. ¿Qué notan? Pueden ver que la palabra nada y la palabra traje en este dibujo tienen dos significados diferentes. Es una sola oración, ¿no? Pero la misma palabra que aparece dos veces tiene dos significados diferentes. No es complicado entender este principio, justamente porque nosotros entendemos el español, más o menos, ¿no es cierto? Y de una manera natural reconocemos que las palabras pueden tener más que un significado. En este dibujo, ustedes, me imagino, al escucharlo, pudieron, sin tener un diploma sobre la lingüística, ustedes podrían decir, ya, está usando nada y traje de una forma diferente, dos formas diferentes. Porque reconocemos naturalmente que las palabras son polisémicas. Déjeme dar otro ejemplo. ¿Qué significa la palabra correr? Bueno, tú posiblemente podrías decir que correr significa avanzar rápidamente, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Entonces, una oración sería... el atleta corrió 100 metros. Tiene sentido, ¿no es cierto? O sea, él avanzó rápidamente 100 metros, ¿no? Es normal. Es algo que todos podemos entender. Pero, ¿qué de estos ejemplos? Si yo digo, por falta de tiempo, el profesor tuvo que correr con su segundo punto. O el viento corría fuertemente. O quizás otro, la senda corre de norte a sur. O otro, corre el mes. Este recibo corre de mi cuenta. Corre esta silla hacia la pared. Los niños corren el peligro de perderse. Ok. ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? ¿Qué aprendiste de este ejemplo? La misma palabra correr tiene una variedad de significados. ¿Por qué? Porque las palabras son polisémicas. Es decir, tienen una variedad de significados. Entonces, ¿cuál es la clave para saber cuál es el significado concreto de una palabra? Eso nos lleva al segundo principio. El contexto determina el sentido específico que tiene una palabra en ese uso particular de la palabra. En otras palabras, aunque es verdad que las palabras pueden tener una variedad de significados, el contexto literario, o sea,
el lugar donde se encuentra la palabra en una oración gramatical, ese contexto en el cual se encuentra la palabra limita o define su significado. Y en cada contexto la palabra tiene un significado específico en ese contexto. O sea, la palabra correr no puede significar todos los distintos significados en cada contexto, ¿no? Vimos, por ejemplo, vimos todos estos significados, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 significados de correr. En un contexto concreto, la palabra correr no puede significar todas esas cosas. En cada contexto, cuando nosotros ponemos la palabra en un contexto, ese contexto sirve como un marco que limita las posibilidades de significado. La palabra ahora, en ese contexto, significa solamente uno de esos significados. Solamente uno de esos significados. Entonces, este principio es clave para entender la palabra carne, sarx, en griego. ¿Por qué? Ya, ahorita le abro. Porque la palabra sarx tiene una variedad de significados. Seguramente, si yo les pregunto, ¿qué significa carne? Ustedes me van a decir algo concreto. Pero esa respuesta seguramente es incorrecta. ¿Por qué? Porque la pregunta que tú tienes que hacer cuando yo hago la pregunta, ¿qué significa carne? La pregunta que tú tienes que hacer para responder es, ¿cuál es el contexto? Tú no puedes decir que carne significa A o B. ¿Por qué? No tienes contexto. Pero apenas que tengas contexto, apenas que la palabra se ubique dentro de un contexto, surge un significado. Entonces, mi punto es decir esto. Si vamos a entender lo que significa carne en el Nuevo Testamento, tenemos que analizar todos los contextos distintos donde aparece la palabra carne. Y ahí recién vamos a poder entender todos los distintos significados que tiene la palabra carne. Espero que sea entendible. En un tiempo vamos a tener preguntas y pueden hacer preguntas si no es algo claro. Pero otra vez, el contexto define. El contexto limita el significado de la palabra en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el contexto? Cambia el significado. Tal como hicimos con la palabra correr. Cambiamos varias veces, 8 veces, el contexto. Las palabras vecinas, las palabras alrededor de la palabra correr. Y cambiando las distintas palabras alrededor, o sea, el contexto, ese cambio cambió el significado de la palabra en ese contexto. Ok, número 2, segundo principio que quiero compartir, es que un estudio de la carne en el Nuevo Testamento significa que necesitamos saber cómo se usa la palabra sarx en griego, no la palabra carne en español. ¿Ok? Tú dices, pero no he estudiado el griego, ¿cómo voy a entender? Bueno, vamos a ver en español los textos donde en griego se traduce sarx. Hermanos, este punto es muy importante. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y muchos años después fue traducido al español. Cuando Jesús o Pablo o cualquier otro autor del texto bíblico se comunicó, no utilizaron la palabra carne, porque no sabían la palabra carne. Ellos usaban la palabra sarx. O sea, una palabra que más tarde se tradujo al español. Entonces, si nosotros queremos entender el concepto de la carne
como entendemos carne nosotros en el Nuevo Testamento, no podemos estudiar la palabra carne en español, sino tenemos que entender la palabra detrás, la palabra sarx en griego. Esa es la palabra que Pablo utilizó, por ejemplo. Es verdad que la mayoría de las veces se traduce carne, ¿no? La palabra sarx se traduce carne. No obstante, la palabra original es sarx. Y es esa palabra que vamos a estudiar. Ahora, yo ya he hecho el estudio en griego, ¿ok? Ya he visto todas las veces que la palabra sarx aparece en el Nuevo Testamento. Son algunas 147 veces que sarx aparece en el Nuevo Testamento. No se preocupen, no vamos a analizar todos esos textos. Lo que yo he hecho es que yo he categorizado todos los distintos usos de sarx según los distintos significados de la palabra sarx. O sea, los he puesto en distintas categorías según lo que significa. Lo que yo he visto es que la palabra sarx tiene más o menos 8 usos distintos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a revisar los ejemplos de los 8 significados diferentes de la palabra sarx. Esa es la tarea que tenemos. Ok, pero una cosa más, antes de empezar a analizar los distintos textos donde aparece sarx, hay un detalle más que debo mencionar. Y es esto. La palabra sarx no siempre es un término negativo. ¿Ok? Yo menciono esto porque por lo general, cuando un cristiano escucha la palabra carne, o cuando se pregunta qué significa la carne, todos pensamos en algo negativo, ¿no? Algo pecaminoso, algo que se opone a Dios. Es nuestro enemigo. La carne me hace pecar. La carne me lleva a la desobediencia o cosas por el estilo. No obstante, lo que vamos a ver es que esa idea es totalmente equivocada. De hecho, la gran mayoría de los usos de sarx, la palabra que se traduce carne, tiene un sentido neutral. O sea, no es negativo, no es positivo. Por ejemplo, déjeme ilustrar este punto en el ministerio de Jesús, ¿ok? Jesús nunca usa sarx para referir a nuestra lucha con el pecado. Nunca, ni una vez usa Jesús sarx para referir a nuestra lucha con el pecado. En solamente 4 pasajes en todos los evangelios, Jesús usa sarx para referir a algo que podría parecerse negativo. Generalmente, él usa sarx, en esas 4 veces, él usa sarx para referir a nuestra humanidad débil o de una perspectiva netamente humana. Pero nunca usa sarx para describir nuestra lucha con el pecado. Él no tiene una óptica negativa de la carne. Es otra óptica. ¿Ok? Otra vez. ¿Por qué? Porque sarx o carne es polisémica. Es decir, tiene varios significados. Ahora, como paréntesis acá, cuando Jesús quiere hablar de nuestra lucha con el pecado, ¿cuál es su enfoque? Bueno, por lo general, Jesús enfoca el corazón, ¿no? El corazón es el lugar donde se encuentra la batalla con el pecado, no la carne, en los escritos donde Jesús está hablando. Es el corazón que es la fábrica que produce pecado, no es la carne. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos donde Jesús
habla digamos, de la esencia del pecado, ¿no? Dónde nace, dónde fluye el pecado en el ser humano. Por ejemplo, Mateo 5:28. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. El pecado del adulterio nació, dice Jesús, en el corazón de la persona. Entonces, la persona cometió adulterio por medio de deseos indebidos que él tenía o ella tenía muy adentro. ¿Dónde? En su corazón. Entonces, para Jesús es el corazón que es la fábrica, ¿no? La máquina que produce el pecado. Otro ejemplo, Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Dónde? En vuestros corazones. Otra vez, el corazón es el lugar donde nacen los pensamientos. Interesante, ¿no? Generalmente nosotros pensamos en ¿dónde? Nosotros pensamos en la mente. Pero aquí dice que no es en la mente, sino es en el corazón. El pensamiento nace, dice él, en el corazón. Ok, seguimos. Otro texto. Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El punto es que el corazón es como una bomba que bombea bien o mal a todo el ser. Lo que sale de la boca es consecuencia del corazón. Si el corazón es sucio, si es malo, entonces va a bombear la suciedad o la maldad hacia la boca y saldrá lo que el corazón produce. El problema es el corazón. El problema es el corazón. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Una vez más, vemos que el problema es el corazón. En este caso, su corazón se puso muy duro. Ya no respondía a Dios y su palabra. Entonces Jesús los exhorta, los corrige, los reprende. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía un corazón duro. Un corazón duro. Otro ejemplo. Mateo 15:18-19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. La fuente de los malos que una persona comete es el corazón. La lucha entonces es una lucha interna, una lucha con deseos, con actitudes, con sentimientos, etc. Y esas cosas nacen dentro del corazón de la persona. Finalmente, Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio fue consecuencia de la dureza de sus corazones otra vez. Bueno, hermanos, lo que vemos en todos estos textos y un montón más es que cuando Jesús habla del pecado, el problema que él ve es el corazón. Él no menciona la carne. No menciona la carne como el problema, sino es el corazón que es el problema. Eso no es decir que no hay problemas con la carne. No es mi punto. ¿Ok? Vamos a ver eso.
Pero yo solamente quiero mostrar que Jesús no habla de una forma negativa de la carne, solamente en 4 textos. Y en esos 4 textos no es porque es pecado, sino porque es debilidad o porque tiene una perspectiva terrenal, no porque es un acto netamente pecaminoso. De hecho, los otros autores del Nuevo Testamento no usan sarx con mucha frecuencia para describir nuestra lucha con el pecado. No digo que no existe, existe. Pero por lo menos los demás autores, con la excepción de Pablo, los demás autores solamente raras veces usan carne para referir a la lucha que tenemos con el pecado. O sea, el único autor que usa carne para referir a algo negativo es Pablo. O sea, el uso negativo de sarx, de carne, es algo propio a Pablo. Pero ojo, Pablo no siempre usa sarx en un sentido negativo. De hecho, es menos común. Es menos común que el uso neutral de sarx o de carne. Y eso vamos a ver. Ok. Nada más. Espero que esto sea claro. Mi punto ha sido, vamos a estudiar la palabra sarx, porque es la palabra detrás de carne. Pero para entender la palabra sarx, tenemos que entender que sarx, como todas las demás palabras, es polisémica. Tiene varios significados. No todos los significados de sarx son negativos. Entonces, el concepto de carne no siempre es negativo. De hecho, la gran mayoría de los textos demuestran que sarx es algo neutral. Hay textos donde la carne es algo negativo. Eso es cierto. Pero para entender realmente todo lo que es la carne, nosotros tenemos que entender los distintos usos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se usa sarx en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso va a ocupar el resto de nuestro tiempo. Tenemos, ya son 8:12. Tenemos hasta las, creo que 9:30 o 10, no me acuerdo. Pero vamos adelante. Ok. Como mencioné, hay alrededor de 8 usos diferentes de la palabra sarx. 8 usos. ¿Ok? Primer uso de sarx. Sarx se usa como el material que cubre los huesos del cuerpo. En varios textos del Nuevo Testamento, varios textos, sarx tiene un sentido muy literal, donde significa la material o la materia física que cubre el cuerpo humano o el cuerpo de los animales. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 15:39, Pablo dice que no toda carne, no toda sarx es la misma sarx, carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. O sea, en este texto Pablo usa carne 4 veces con el mismo sentido para referirse a la piel, los músculos, o sea, todo el material que cubre el esqueleto de una persona o animal. Entonces, no es algo negativo, es algo netamente neutral. No es negativo, no es positivo. Otro ejemplo de esto. Lucas 24:39. Cuando Jesús, después de su resurrección, aparece a los discípulos y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, no tiene
lo que cubre los huesos ni tiene huesos. Es espíritu, como ves que yo tengo. Una vez más, la carne apunta el material que cubre el esqueleto de una persona. Es un uso netamente neutral. Y es muy común en el Nuevo Testamento este uso, muy común. Por eso digo, si alguien te dice, ¿qué significa la carne? Tú estás pensando, es ese aspecto que peca, que me hace pecar. No, no necesariamente. Depende del contexto. Ok, segundo ejemplo. Sarx como el cuerpo humano o la presencia física de una persona. O sea, no solamente significa lo que cubre el esqueleto, pero también puede referirse al cuerpo en su totalidad o a la presencia física de una persona. Entonces vemos, por ejemplo, en Hechos 2:31, donde Pedro está citando el Salmo 16 y después lo aplica a la resurrección de Cristo. Entonces él escribe, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Aquí está, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué quiere decir carne, sarx, en este texto? ¿Qué es lo que no fue dejada en Hades? ¿Qué es lo que no vio corrupción? El punto es que el cuerpo de Cristo no se descompuso en la tierra, sino Él resucitó. En ese pasaje, sarx significa el cuerpo humano de Cristo. No es algo negativo, es algo netamente neutral o positivo. De hecho, podría ser, ¿no es cierto? Ok. Otro ejemplo, Colosenses 2:1. Pablo escribe, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne. Mi rostro en la carne. ¿Qué quiere decir? Nunca habían visto la presencia de Pablo. O sea, nunca han visto Pablo físicamente. Nunca estuvieron en su presencia. Nunca lo habían visto cara a cara. Es lo que carne significa acá. Es su presencia, ¿no? Su cuerpo. Nunca habían visto a Pablo de esa forma. Otra vez, no es algo negativo, ¿no es cierto? Es algo netamente neutral. Es otro uso muy común de la palabra sarx. Otro ejemplo. Sarx como persona. En este caso, sarx no solamente significa cuerpo o lo que cubre el esqueleto, sino significa la persona en su totalidad. Y se ve esto en varios textos del Nuevo Testamento. O sea, sarx se refiere en estos textos a un ser humano, ¿no? En su totalidad, todo lo que esa persona es, ¿no? En su aspecto más completo. Por ejemplo, vemos en Mateo 16:17. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos y preguntaban, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo, según ellos? Y ellos dicen, bueno, algunos dicen esto, otros dicen el otro. Y Jesús dice, pero ustedes, ¿qué piensan? Y Pedro responde, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí Jesús responde así a Pedro y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa carne ni sangre? ¿Quién o qué reveló a Pedro esa verdad? Ninguna Dios. persona, carne ni sangre. Exactamente, ninguna persona. Exactamente. Carne y sangre significa persona. Está hablando de la totalidad de una persona. Es por eso que Pablo dice en Efesios 6:12 la misma cosa. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es contra personas. Es contra huestes espirituales, etc. La palabra carne aquí, cuando es juntada con sangre, significa persona. No es algo negativo, sino es algo neutral. Otro ejemplo de esto es 1 Corintios 1:29, donde Pablo recuerda a los corintios que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. ¿Cuál era el propósito? Él dice, a fin de que nadie, es decir, literalmente en griego es ninguna persona, o en griego la palabra es sarx, nadie, sarx, se jacte en su presencia. Entonces, la Reina Valera correctamente traduce sarx como nadie, porque es exactamente lo que significa. Pero es la palabra sarx, no es la palabra que generalmente se traduce persona. Es la palabra sarx, carne, lo que nosotros traducimos carne. Esa palabra sarx en este contexto significa persona. Está diciendo que ninguna persona debe jactarse en la presencia de Dios. Significa persona. No es negativo, es algo neutral. Ok, otro uso muy interesante, no muy común, pero aparece quizás 10 veces, 8 veces, es donde sarx se usa como para referir a una relación genealógica o hasta toda una nación. Es muy interesante este uso de sarx. Un autor dice que se refiere a un grupo relativamente grande de personas consideradas biológicamente relacionadas. O sea, una familia, ¿no? Una nación es la idea. Y el ejemplo más claro de este sentido de sarx se encuentra en Romanos 11:14, donde Pablo expresa su anhelo para Israel y dice, porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puede provocar a celos a los de mí. La Reina Valera traduce sangre. La palabra es sarx, la palabra que se usa para carne. O sea, Pablo quería provocar a celos a Israel, es decir, a sus parientes, es decir, como él dice, a los de mi sangre, a los de la carne, la misma carne, y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces, cuando la Reina Valera traduce sarx, mi sangre, está captando correctamente la idea de lo que Pablo quiso enfatizar. Israel es su pueblo, su familia de sangre. Pero en griego se usa la palabra sarx, la palabra que generalmente traducimos carne. Otro ejemplo de esto se ve en Romanos 4:1, donde Pablo comenta, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Mira, nuestro padre según la carne. Es decir, Abraham era su pariente de sangre, un miembro de la misma nación. Entonces, tú puedes notar que la palabra sarx, lo que nosotros traducimos la carne, tiene un sentido muy diferente de lo que generalmente pensamos. En este sentido, no es nada negativo, es neutral y a veces hasta tiene un sentido positivo. Espero que no estén cansando,
Tenemos algunos textos más que tenemos que ver. Otros usos. Tenemos el uso de sarx como la unión matrimonial. ¿Se acuerdan, no? Cuando el autor junta la frase una sola con la palabra carne, la palabra sarx, tiene un sentido de la unión matrimonial y aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y casi siempre significa la unión matrimonial. Mateo 19:5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren, hermanos, el impacto de las palabras vecinas, las palabras alrededor de la palabra carne. Miren cómo impactan su significado. Si yo quito la palabra una sola, cambia el significado de carne. Pero cada vez que yo agrego una sola, esas dos palabras afectan el significado, determinan, controlan, ¿no? Influencian la palabra carne y su significado. Y sabemos, cuando dice una sola carne, ¿qué quiere decir? La unión matrimonial. Es tal como cuando vemos carne y sangre. Agregando y sangre afecta el significado de la palabra carne. Y sabemos que cuando dice carne y sangre, quiere decir una persona. Una persona. Eso es para que podamos entender que una palabra no puede ser entendida aisladamente. La palabra se ubica en un contexto. Y es el contexto que hace surgir el significado concreto de esa palabra en ese contexto. Si cambio las palabras alrededor, ¿saben lo que pasa? Cambia el significado de esa palabra. El impacto del contexto. Por eso, hermanos, cuando tú lees la Biblia, siempre tienes que leer tomando en cuenta todo el contexto. Si tú descuidas el contexto, si tú ignoras el contexto, no vas a entender correctamente la palabra. Imposible. ¿Por qué? Porque las palabras alrededor influencian el significado de las otras palabras en ese contexto. Ok, seguimos con número 6. Número 6. Sarx como la humanidad. Ahora, muy importante. Aquí llegamos a un sentido básico de la palabra sarx. Se refiere a la humanidad de alguien. Yo diría que el uso más común de la palabra sarx en el Nuevo Testamento tiene que ver con alguien como humano. O sea, se refiere a la humanidad de una persona. Puede ser la humanidad vista de un ángulo negativo o un ángulo positivo, pero la gran mayoría de los usos de la palabra sarx tienen que ver con nuestra humanidad. Esto es muy importante. Por ejemplo, se usa sarx para referir a la encarnación de Jesús. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La idea es que el verbo no solamente asumió cuerpo, sino que tomó toda la humanidad en todo sentido. ¿No es cierto? Cuando Juan dice que el verbo fue hecho carne, él quiere decir que Cristo fue hecho ser humano. Tomó todo lo que significa ser un ser humano. Él experimentó la condición humana en su totalidad, con la excepción de una sola cosa, el pecado. Entonces, no es algo negativo. Es algo neutral.
Ser humano no es algo negativo, ¿no? Es ser lo que Dios nos ha hecho. Eso es lo que significa sarx, carne, en muchos contextos. Bueno, ese sentido de sarx como la humanidad no solo aplica a la encarnación de Jesús, es algo que se ve en varios textos, pero también se refiere a la verdadera condición de todos los seres humanos. En este sentido, sarx representa la condición humana con todas sus limitaciones, especialmente con nuestra debilidad. Es muy interesante estudiar todas las veces que la palabra sarx se encuentra al lado de la palabra débil o algo similar, un sinónimo. Es algo común en las escrituras. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Jesús dice, vamos a orar, ¿no? Y va con sus discípulos a orar y deja a algunos y dice, quédense acá para orar. Yo me voy más allá. Y él va más allá para orar y encuentra a sus discípulos durmiendo. Él dice en Mateo 26, 41, velad y orad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué soy vulnerable, Señor? Él dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí sarx se refiere a la humanidad en su debilidad. Esta debilidad no es pecaminosa. No es pecado ser débil. Es lo que somos como seres humanos. Es una característica común del ser humano. Entonces, el problema no es tanto su cuerpo, aunque su cuerpo es parte de esto. Su problema era su humanidad, ¿no? Obviamente su cuerpo era débil y por lo tanto no podían mantenerse despiertos. No obstante, cuando Jesús dice que su carne, su sarx, era débil, él quería enfatizar el hecho de que su naturaleza humana en sí era débil. No es que el sarx otra vez es pecaminoso, sino que es limitado, es terrenal, es débil, tiene limitaciones. No puede mantenerse despierto todas las horas del día. No puede vivir sin tomar agua, sin comer. Tiene límites, es débil. Eso no es pecado. Es la forma en la cual Dios nos ha hecho, con esas limitaciones. Eso se llama, en muchos textos, la sarx, ¿no? Nuestra humanidad. Ahora, hay varios textos donde los autores hablan de una vida en la carne. Esta frase frecuentemente se refiere a una vida humana o una vida vivida en la tierra. Hay otros usos donde es pecado, ¿ok? Pero no siempre. Eso es lo que quiero enfatizar. A veces cuando habla de la vida en la carne, está hablando de una vida humana, una vida en la tierra. Por ejemplo, 2 Corintios 10, verso 3, la primera parte, Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, está usando carne realmente en dos sentidos diferentes aquí. Pablo está diciendo, aunque vivimos una vida aquí en la tierra, una vida humana normal, o sea, aunque andamos en la carne, andamos con este cuerpo, andamos con nuestra humanidad limitada, con toda la debilidad, con todas las limitaciones, aunque eso es quienes somos, Pablo dice, no peleamos según la carne. Aunque somos seres humanos viviendo vidas terrenales con todas las limitaciones, con todas las debilidades, con toda la condición humana, no obstante, en la batalla espiritual que enfrentamos,
no usamos los métodos terrenales, los métodos mundanos. No peleamos de una manera netamente terrenal humana. ¿Entienden la diferencia? En este mismo texto, Pablo está usando carne en dos sentidos diferentes. La primera vez, sarx, significa nuestra humanidad. En el segundo ejemplo, no militamos según la carne. Él está diciendo que no peleamos usando herramientas, armas, estrategias, ¿no? Formas que son netamente terrenales, sino, como sabemos, usamos herramientas, armas, métodos espirituales. Entonces, ahí hay una diferencia en el uso de la palabra sarx. Ahora llegamos a los dos últimos usos de sarx, los dos usos negativos. ¿Ok? Aquí llegamos. Son estos dos que generalmente enfatizamos. Generalmente tenemos en mente estos dos usos. No obstante, quiero que observen con mucho cuidado, porque uno de los últimos dos usos va a ser un poquito diferente en su énfasis de lo que generalmente pensamos. Es negativo, pero tiene un enfoque diferente de lo que generalmente pensamos. Ok. Otra vez, es importante reconocer que no todos los usos de sarx son negativos. Ok. Solamente estos dos al final. Ok. Sarx como una persona no regenerada. O sea, sarx, carne, puede referirse a una persona que no es creyente, una persona pagana, una persona no regenerada. Ya mencioné en el ejemplo anterior que a veces Pablo usa la frase en la carne. Y cuando usa en la carne, a veces significa una vida terrenal, ¿no? Una vida humana. Es verdad. No obstante, hay otros textos donde Pablo usa la frase en la carne para describir la condición de una persona que no conoce a Cristo. Por ejemplo, en Romanos 8, vamos a ver el texto de Romanos 8, vamos a analizarlo detalladamente en otra clase, pero solo quiero mencionar un texto en Romanos 8, donde Pablo escribe: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo hace una distinción en este texto entre dos clases de personas, ¿no es cierto? Los que están en la carne, es lo que literalmente dice, los que están en la carne y los que están en el Espíritu. No se trata de dos momentos en la vida de un creyente. O sea, no se trata de un mal día cuando yo vivo en desobediencia y un buen día cuando yo vivo en obediencia. Pablo no tiene en mente eso. No está diciendo que los que están en la carne significa los cristianos que están en pecado, y los que están en el Espíritu son los cristianos que no viven en pecado. No es el punto de Pablo. Pablo está hablando de los que están en la carne. Ellos son los no creyentes. Y los que están en el Espíritu, ellos son los creyentes. Todo el contexto de Romanos 8 demuestra que Pablo está hablando de una persona que es no creyente y una persona que es creyente. Es muy importante que puedas captar el flujo de argumento de Pablo en este texto para ver esto. La persona en la carne, Pablo dice, no puede agradar a Dios. O sea, es incapaz de agradar a Dios. ¿Por qué?
porque es no creyente. ¿Cómo sé yo que Pablo tiene en mente un no creyente y no un creyente desobediente? Es por lo que Pablo dice en el verso 9. Pablo dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cuál es la condición? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Quiénes son las personas que tienen el Espíritu? Son los creyentes. ¿Quiénes son las personas que no tienen el Espíritu? Son los no creyentes. No puedes ser creyente y no tener el Espíritu Santo. Es imposible. Lo que significa que eres creyente es que tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora solamente en los creyentes. Nunca en los no creyentes. El argumento de Pablo es que una persona en la carne no se refiere a un creyente desobediente, sino a un no creyente. Todo el contexto de este pasaje en Romanos 8 está en base a eso, de que estar en la carne significa ser no creyente. Y estar en el Espíritu significa ser creyente. Entonces, el Nuevo Testamento usa la carne para referir a un no creyente. Estar en la carne es ser no creyente. Pablo hace la misma cosa, hace el mismo punto en Romanos 7:5, otro texto que vamos a ver detalladamente. Miren lo que Pablo dice. Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Una vez más, estar en la carne se refiere a la vida antes de ser creyente. Pablo dice que antes, cuando estábamos en la carne, o sea, antes de ser cristiano, los deseos pecaminosos nos gobernaban y producían la muerte en nosotros. Está hablando de la vida inconversa. Es muy importante que tú puedas ver esto, hermanos. No está diciendo mientras estábamos en la carne, o sea, cuando éramos cristianos, pero en una mala etapa. No está diciendo esto. No. En todo el contexto, lo que Pablo está diciendo es que antes de ser creyente, vivimos esclavizados a pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo la ley. Pero ahora no. Ahora no. Algo pasó. ¿Qué pasó? Nos convertimos. ¿No? Nacimos de nuevo. Y ahora no estamos en la carne, sino estamos en Cristo, en el Espíritu. Y por eso, Pablo aquí, otra vez, el punto es que estar en la carne significa ser no creyente. Está hablando de los inconversos. Este punto, otra vez, muy importante. Ok, el último uso, sarx como la humanidad, pero vista desde la perspectiva de la caída. Es decir, está hablando de la persona en su humanidad, pero ve su humanidad no simplemente como algo débil o limitada, sino ve su humanidad desde la óptica de la caída. Ve la humanidad con ojos que ve la inclinación hacia una vida pecaminosa, una inclinación hacia una rebelión contra Dios. Pero ojo, el enfoque es nuestra humanidad otra vez, la humanidad caída. Esto es muy importante, porque esto es el uso que generalmente tenemos en mente
cuando nosotros pensamos en la palabra carne. Es el uso negativo, ¿no? Solamente encontramos este uso en Pablo, no en ningún otro autor, solamente en Pablo. Ahora, valga la pena repetir que en las Escrituras, el cuerpo y aún más allá, la naturaleza humana que los seres humanos somos, no es algo naturalmente malo. Sí es algo débil, sí es algo transitorio, sí tiene varios límites, pero el cuerpo nuestra humanidad en sí, no es algo malo, no es algo malo, es algo neutral. Es muy importante tener esto como la base, ¿ok? No obstante, hay textos donde la palabra sarx va más allá que el sentido neutral y tiene un sentido muy negativo. Estos usos de sarx mantienen la idea de nuestra humanidad. Eso es muy importante. No obstante, ven esa humanidad, como mencioné, desde la óptica de la caída. O sea, en esos usos negativos, la carne se opone a Dios. Es infectado por el pecado. Entonces busca fomentar más pecado. Y como consecuencia, busca alejarnos más de Dios y de su voluntad, ¿no? Eso se llama la sarx. Se llama la carne en ese sentido, ¿ok? También es importante entender que la carne en este sentido negativo no es algo que tenemos, más bien es lo que somos. Es decir, y esto es muy importante, y creo que hay mucha confusión sobre esto. No es algo que yo tengo dentro de mí, algo malo que se llama la carne, que yo no puedo escapar. Más bien, yo soy carne. O sea, no es una parte separada de mi constitución como persona. No es un elemento independiente que reside en mí. Más bien, soy yo. Pero soy yo solamente visto desde la óptica de la caída, visto desde la óptica de mi relación con el pecado. Esto es muy importante, porque generalmente cuando yo hablo con cristianos, ellos hablan como si tuvieran dentro de ellos mismos una cosa que se llama la carne, que es un elemento, un aspecto de su ser que es independiente. Y ahí está, que reside dentro de mí. Como yo tengo corazón, yo tengo alma y yo tengo una cosa que se llama la carne. No es exactamente así. La carne, otra vez, es lo que yo soy en ese sentido. Es mi humanidad. Pero se ve la humanidad de la persona desde dos ópticas. O la óptica neutral. Soy débil, tengo limitaciones, transitorio, etcétera, etcétera. O desde la óptica negativa. Mi humanidad caída, mi humanidad infectada por las cosas de este mundo. La humanidad que se inclina al pecado. Pero sigue siendo mi humanidad. No es algo que es parte independientemente de mi constitución como persona. Ahora, dos textos. Primero, Romanos 13:14. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Es decir, Pablo está diciendo, cubre tu vida con Cristo, ¿no? Y usa la imagen de ropa. O sea, la idea es acércate a Cristo, llena tu vida con Cristo, que Cristo sea el centro de todo en tu vida. Y como consecuencia, no vas a dar rienda suelta a los deseos pecaminosos, los deseos que surgen de tu egoísmo, de la lujuria o cualquier otro deseo torcido que tienes como ser humano pecador. O sea, la carne aquí es nuestra humanidad vista desde la óptica de la caída.
Es nuestra humanidad que se inclina hacia el pecado. Y lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros debemos vestirnos de Cristo y no vestirnos de esos deseos pecaminosos que surgen de esa humanidad caída, de ese egoísmo, de esa vida terrenal. No debemos dejar que ese aspecto de nuestra vida nos controle. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Ahora, hay otros usos negativos de esto, y eso vamos a ver llegando a los textos de Gálatas, de Romanos 7 y Romanos 8. Entonces, lo que hemos visto es que la palabra sarx, la palabra en griego que generalmente se traduce carne, tiene una variedad de significados. Hemos visto 8 significados. Hay un rango amplio de diferentes sentidos en la palabra sarx. Solo algunos tienen un matiz negativo. Y esos usos, sarx no se refiere a algo independiente que vive en nosotros, sino se refiere a nosotros visto desde la óptica de la caída. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y Sí. ¿Podemos ver. continuar en las preguntas, Pastor Jim? Hola, Narra, ¿cómo estás? Pastor Jim, buenas noches. Entonces, ¿nos va a permitir dar las preguntas? Por supuesto que sí. Sí, sí son preguntas fáciles. Así es, ya escucharon, hermanos pastores. Vamos a entrar a este espacio para preguntas sobre el tema de hoy. Si desean participar, pueden levantar la mano o escribir como algunos que ya han escrito algunas preguntas y vamos a continuación a empezar. Empezamos con la primera pregunta, doctor Jim. ¿Cuándo oro? No, a ver, no, ese es un comentario. Gracias por los comentarios. Vamos a pasar la pregunta. ¿Podemos señalar que Jesús vivió según la carne en el sentido de humanidad o sería incorrecto? Sí, no, es correcto. Jesús vivió en la carne. ¿Qué quiere decir? Él vivió una vida humana en todo sentido. Tenía hambre, tenía sed, ¿no? En ese sentido tenía ciertas limitaciones, pero sin pecado. Entonces, ese aspecto de la carne, donde la carne es vista desde el ángulo negativo, no tenía Jesús. ¿Por qué? Porque porque era Dios y también porque su nacimiento era un nacimiento milagroso, ¿no? Entonces, él no tenía ese aspecto de la carne, sino tenía la humanidad como nosotros. Muchas gracias, pastor. Continuamos con la siguiente pregunta, mientras mi hermano Omar también me apoya. Dice, una pregunta. ¿La humanidad de Jesús, en paréntesis, en la carne, es una naturaleza distinta, paréntesis, sin la corrupción misma de la carne, a la nuestra como creación? Bueno, excelente la pregunta. Sí, en ese sentido, nosotros somos creaciones y Jesús no es una creación. En ese sentido, sí, su carne es diferente porque Jesús, otra vez, no tenía ese aspecto negativo de la carne y Cristo nunca fue creado, ¿no? Era eternamente Dios. Nació como nosotros nacimos. Todo el proceso de nacimiento, en ese sentido, era humano. Tenía todas las mismas necesidades y todo, pero no era una creación como nosotros. Sí, excelente la pregunta y el comentario. Gracias, doctor Jim, y hermanos, gracias por las preguntas que están haciendo. Adelante, hermana Mayu, con la pregunta que quiere hacer. ¿Está levantado su manito? Sí, buenas noches. Buenas noches, Jim. Buenas noches, hermana. ¿Cómo está? Bueno, un pequeño comentario. Yo no entendía tanto donde dice, diga el débil fuerte soy. Está en Joel 3:10. Y yo decía, ¿de qué debilidad
o a qué debilidad se refería, sino que a lo que uno es ser humano, pienso yo, hasta ahora. Sí. Y lo otro está a ver, en 1 Corintios 9:27, apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, yo veo aquí una palabra donde dice golpeo, pero en tu enseñanza dices que la humanidad, mi humanidad en sí no es malo. Entonces, si por favor podrías explicarme un poco, tal vez con al respecto de este versículo. Sí, gracias. No, excelente, hermana, gracias. Bueno, en ese contexto, Pablo está diciendo, yo disciplino mi cuerpo, ¿no? Porque Pablo dice, qué vergüenza sería, qué tragedia sería si después de haber predicado a todo el mundo el evangelio, yo mismo llego a ser, la palabra que se usa allá es adokimos, que quiere decir no descalificado de una, no una vocación, sino descalificado ante Dios. O sea, Pablo está diciendo, yo tengo que cuidarme, yo tengo que disciplinarme, yo tengo que estar muy en serio, porque si no, yo después de haber predicado a todo, yo mismo me pierdo. Entonces, está hablando de su cuerpo, porque nosotros sabemos que nuestros cuerpos, ¿qué pasa si yo no me disciplino? No duermo como debo, no como como debo, no descanso como debo. Mi cuerpo va a sufrir y eso va a afectar toda mi vida. Entonces, además, Pablo cuidaba, obviamente, su vida espiritual, también tenía disciplinas, todo eso, porque no quería desviarse del camino de Cristo, ¿no? En ese sentido. Entonces, no, sí, nuestro cuerpo, aunque es neutral, tiene ciertas tendencias. El cuerpo, acuérdense, yo mencioné que nuestra humanidad puede ser vista desde un ángulo positivo o negativo. ¿No es cierto? Entonces, nuestro cuerpo débil, transitorio, limitado y todo, sin disciplina, puede irse hacia el pecado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos caídos, limitados. Una de las razones por las cuales nosotros no podemos dejar de pecar en esta vida es justamente porque todavía, como Pablo dice, tenemos el cuerpo mortal. Y Pablo dice en Filipenses 3, 20 y 21 que estamos esperando esa transformación de nuestro cuerpo cuando vamos a vestirnos del cuerpo glorioso de Cristo. En ese momento... Lo que va a decir Claudio, lo que debes escrito, Perdón. En ese momento, cuando tengamos un nuevo cuerpo, vamos a dejar de pecar. No sé si las personas pueden mutar sus micros, por favor. Entonces, mi punto es que siempre y cuando tengamos este cuerpo humano, vamos a seguir pecando por las limitaciones del cuerpo. Tener un cuerpo no es pecado, pero cuando el cuerpo se inclina hacia el pecado y peca, porque llega a ser la plataforma para el pecado, entonces ahí es el problema. Por eso tenemos que disciplinarnos, abstenernos, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Jin. Vamos a alternar. Una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia sobre el concepto muy popular de hablar de cristianos carnales? Ya. En 1 Corintios 3, otra vez, yo creo que es muy importante ver el flujo de argumento de Pablo. Pablo llama a los corintios carnales no porque hay tres categorías de cristianos,
¿no? Un cristiano verdadero, un no cristiano y un cristiano carnal. No, 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 no. Pablo está hablando en ese texto de los cristianos como carnales. Básicamente está, si puedo decirlo así, está insultándolos, ¿no? Está reprendiéndolos porque ellos estaban viviendo como si fueran no creyentes. Y eso es lo que Pablo tiene en mente en ese texto. Está hablando a ellos como, primero dice que son como bebitos en la fe, ¿no? Pero usa también carnales. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si hay divisiones, ¿no? Si tú vas tras un líder y el otro va tras otro líder, hay conflicto entre ustedes, no son carnales, no se comportan como meros humanos. O sea, el punto de Pablo no es que hay tres categorías. El punto de Pablo es que están comportándose como si fueran no creyentes, siendo creyentes. Y eso le preocupaba un montón. Gracias, doctor Jim. Después de aquí sigue la hermana Ana Cecilia. Primero vamos a terminar. ¿Cómo podemos explicar el concepto de naturaleza pecaminosa? La idea de que el creyente tiene dos naturalezas, una naturaleza pecaminosa y otra naturaleza regenerada. Ok. Aquí entramos probablemente en un conflicto con muchas personas. La Biblia nunca dice que tenemos una naturaleza pecaminosa. La palabra naturaleza no se usa para referir a una naturaleza pecaminosa. No se usa naturaleza. Se usa la palabra sarx, carne. ¿Me explico? O sea, no aparece en el griego, por ejemplo, la palabra o la frase naturaleza pecaminosa. Aparece sarx, que se traduce carne. La idea es, otra vez, o una persona no regenerada, que es un esclavo al pecado, o es un creyente, ¿no? Que la carne se inclina hacia el pecado. Su humanidad, no algo dentro de ellos que es independiente, sino su ser como persona, como persona, como un ser humano caída, que se inclina hacia el pecado. El creyente no tiene dos naturalezas, tiene una sola naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Hemos nacido de nuevo. El otro término que se confunde con naturaleza pecaminosa es viejo hombre y nuevo hombre. Pero cuando habla de viejo hombre, no está hablando de algo dentro de mí. Yo no tengo un viejo y nuevo hombre dentro de mí y ellos están peleándose entre ellos como un perro blanco y un perro negro. No. Pablo solamente usa viejo y nuevo hombre 3 veces. En cada texto el punto es, el viejo hombre es todo lo que yo era antes de conocer a Cristo. El nuevo hombre es todo lo que yo soy ahora que soy creyente. El viejo hombre, ¿qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado con Cristo. O como dice Pablo en Colosenses 3, fue despojado. O sea, yo quité la ropa vieja y puse nueva ropa. Entonces, no soy y no tengo el viejo hombre. El viejo hombre es lo que yo era. Ahora yo soy el nuevo hombre. Tengo una nueva identidad. ¿Ok? Entonces, naturaleza pecaminosa es una mala traducción de sarx, de carne. Una respuesta larga a una pregunta breve. Gracias, doctor Jim. Adelante, hermana Ana Cecilia. Bendiciones, pastor. Un gusto estar nuevamente con usted en una clase desde México. Yo creo que la respuesta ya me la dio a la pregunta que yo tenía. Yo creo que, al igual que muchos, esta parte, sí, a mí la verdad sí me trajo un poquito de confusión al principio, pero ya entendí que hay que leer todos los versículos que usted nos ha mencionado para poder entender, ¿verdad? Ver el contexto.
esta ha sido mucha información, pero creo yo que es muy valioso todo lo que hemos aprendido hoy. Y la duda que yo tenía, ahorita usted acaba de dar la respuesta, porque dice que como creyentes ya no podemos ser carnales, así dijo, ¿verdad? Entonces, ¿No podemos qué? ¿No podemos qué? como creyentes, pues ya no podemos estar en la carne porque fuimos crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Y esto es algo de que al menos yo sí he escuchado mucho que decimos, cierto hermano que es creyente pero anda en la carne. Entonces, ahorita yo ya lo estoy viendo de otra manera y lo estoy entendiendo de otra forma. La respuesta usted la dio ya con lo que dijo anteriormente. Ahí ya me quedó claro porque sí tenía un poquito de confusión. Ok, hermana, excelente. Quiero responder porque es muy importante algo. Nosotros entendemos cuando decimos que tal hermano está andando en la carne, entendemos lo que queremos decir. Es verdad lo que queremos decir. La terminología es el problema. La persona está viviendo en pecado, es lo que queremos decir, ¿no? Y eso está mal, está muy mal. Cuando decimos que está andando en la carne, mejor sería decir está dejando que su vida anterior vuelva. Por ejemplo, en Efesios 4, cuando Pablo habla de este tema del viejo y nuevo hombre, él dice que tenemos que despojarnos de la conducta del viejo hombre. ¿Por qué? Yo no tengo el viejo hombre, pero la conducta del viejo hombre sigue molestándome. Los patrones de pensamiento, los hábitos, los deseos de mi vida antigua siguen molestándome. Y son esas cosas que yo sí tengo que diariamente decir no, rechazar, disciplinarme para decir yo no voy a pensar así, yo no voy a vivir así. ¿Por qué? Eso era mi vida antigua. Ese comportamiento pertenece a mi vida antigua, ya no pertenece a mi vida nueva. Sí, pastor. Entonces, Pablo en Romanos 7:24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso él dice eso. Sí. Y vamos a hablar de ese texto la próxima clase, porque es un texto muy importante. Pero sí, nosotros seguimos pecando. Eso reconocemos. Lo que yo quiero es más precisión en cómo nosotros entendemos ese tema. Y yo diría, más precisión significa que quitemos esa idea de que tenemos dentro de nosotros algo independiente que se llama la carne y que reconozcamos que nosotros somos carne. Es lo que somos. No podemos separarnos de la carne porque nosotros somos carne. Lo que sí podemos separarnos de es el pecado que quiere morar en nosotros. Eso sí podemos quitar. Muy bien, gracias, pastor. Bendiciones, hermana. Gracias, doctor Jin. Continuamos. ¿Por qué entonces vemos a creyentes que caen en acciones pecaminosas siendo creyentes y participando en la iglesia, aún en algunos están en un altar, según Romanos 7:5, según lo explicado? Bueno, creo que la respuesta es muy sencilla en este sentido. Es complicada, pero sencilla en este sentido. Nosotros vivimos en pecado porque nosotros tenemos, como Pedro dice, que tenemos deseos carnales que batallan contra nuestras almas. ¿Y qué pasa? Cuando surgen esos deseos, nosotros nos sometemos a esos deseos. Y esos deseos, como Jesús mismo dijo, que radiquen en nuestros corazones, esos deseos empiezan a contaminar todo nuestro ser y empezamos a vivir consecuente con esos deseos. Miren, cuando tú te convertiste a Cristo, tú te convertiste con un montón de deseos pecaminosos, con un montón de pensamientos
pecaminosos, con un montón de hábitos pecaminosos, ¿no es cierto? Yo también. Cuando yo me convierto, Dios me cambia, ¿no es cierto? Me hace una nueva criatura, pero no quita esos pensamientos pecaminosos, esos deseos pecaminosos y esos hábitos pecaminosos. No quita todo eso. Él no borra todo esto de mi vida. Yo todavía tengo todas esas cosas. ¿Qué tengo que aprender a hacer? Yo tengo que aprender a vivir lo que ahora soy. Yo soy una nueva criatura. Yo soy el nuevo hombre. Ya no estoy en la carne, pero yo tengo que aprender a lo largo de toda mi vida a vivir lo que soy, una nueva persona. Y eso demora toda la vida. Es algo arduo, algo difícil. Y eso es la razón por la cual la gente sigue pecando, porque sigue siguiendo los patrones de vida de su vida antes de conocer a Cristo y no han aprendido a decir no, a rechazarlo, a matarlo, como Pablo dice en Colosenses 3, hacer morir lo terrenal en vosotros. Está hablando a la iglesia. Está diciendo en la iglesia todavía todos los creyentes tienen lo terrenal en nosotros y tenemos que aprender a matar esas cosas. Pablo dice en Efesios 4, 22 a 24 también que tenemos que despojarnos de la conducta del viejo hombre. ¿Por qué? Porque yo tengo 40 años viviendo como pagano y tú crees que en 2 años voy a dejar de hacer todo eso. No, demora tiempo y es todo un proceso. Por eso decimos que santificación es todo un proceso que demora toda la vida. Gracias, doctor Jin. Recordemos que la siguiente clase es Romanos 7. Ese es el estudio de la siguiente clase, así que todavía hoy estamos que hablamos una parte de lo que viene a continuación. ¿Tenemos tiempo para más preguntas, director César? Unas 2 preguntas está bien. Ya, 2 preguntas. Vamos a leer las 2 últimas para que no se queden. Tenemos que limpiarnos, tener dominio propio. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nos está compartiendo un versículo la hermana Sandra, 2 Corintios 7:1. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a leer las 2 últimas preguntas. Vamos a ver. Solamente para comentar, hermana. Adelante, doctor. Ese texto es muy importante, ¿no? Y es la consecuencia de lo que él dice en capítulo 6, versos 14 hasta el final, ¿no? Él dice en 7:1, dado que tenemos tales promesas, las promesas que él menciona en 16 a 18, puesto que tenemos esas promesas, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es tenemos que limpiarnos. Sí, tenemos que limpiarnos. Es una batalla que demora toda la vida. Excelente texto que la hermana ha compartido. Así es, muchas gracias por sus aportes que nos ayuda a edificar y poder compartir cada uno de nosotros. Pastor dice, ¿cómo podemos distinguir en el contexto bíblico cuando la palabra carne sar se refiere simplemente a nuestra humanidad física y cuando se refiere a esa inclinación pecaminosa que se opone al espíritu? ¿Podría darnos un principio hermenéutico o ejemplo claro para no malinterpretar el uso en diferentes pasajes? Wow. Excelente la pregunta. Es muy complicado, es muy confuso a veces, porque no hay necesariamente una clave que podemos usar para infaliblemente interpretar todos los textos. Y yo no tengo en mente un principio hermenéutico, simplemente el contexto y el flujo del argumento del autor. Tienes que, por ejemplo, lo que vamos a hacer la semana que sigue es vamos a ver Romanos 7. A mi parecer, la interpretación de Romanos 7 que es más común
no toma en cuenta el contexto de todo el libro de Romanos. Y por eso, a mi parecer, con todo respeto, hemos malinterpretado ese texto. Entonces, yo diría, el principio principal es tenemos que leer, seguir el argumento del autor, que puede ser 2 capítulos antes, ¿no? Tenemos que seguir el flujo de pensamiento de él y eso nos lleva a ver si él tiene en mente algo neutral o algo negativo. Generalmente es claro. Hay solamente algunos textos donde no es muy claro. Y no son los textos más importantes sobre el tema. Los textos más importantes sobre el tema, o sea, donde Pablo usa sarx en un sentido muy negativo, son muy obvios. Romanos 7, Romanos 8, Gálatas 5. En esos textos es donde se ve claramente lo que él quiere decir con la palabra sarx. Gracias, doctor Jin. Y con esta pregunta finalizamos y de ahí vamos a pasar unos anuncios y también un tiempo de oración por terminar esta primera clase. Pues, doctor Jin, en el Sermón del Monte, ¿Jesús alinea nuestra humanidad a su humanidad de su reino? Bueno, nunca he pensado de ese texto en ese sentido. Interesante tu pregunta. Lo que yo veo en el Sermón del Monte es que Jesús viene y anuncia que Él está inaugurando un reino. Y Él dice, en mi reino las cosas van a ser totalmente diferentes. Mi reino es al revés. En mi reino, ¿no? Los que son bendecidos no son los poderosos, sino los humildes. En mi reino no es la persona que tiene el rifle, sino son los que lloran, ¿no? Los que buscan justicia. O sea, en el Sermón de Monte, Jesús está mostrando la diferencia que es su reino que el reino de este mundo. Entonces, en ese sentido, no enfoca tanto nuestra humanidad, pero está hablando a nosotros como personas y no podemos escapar de nuestra humanidad. Entonces, en ese sentido, tendría que decir sí. Está tratando de orientarnos a las nuevas realidades de su reino y desorientarnos de las viejas realidades del reino de este mundo. Porque eso es lo que se trata. Se trata de aprender a vivir como ciudadanos del cielo y dejar de vivir como ciudadanos de la tierra. Y eso es lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Muchas gracias, doctor Jin. Antes de despedirnos, el pastor José Luis Mateos nos va a dar despedida en oración, pero sin antes recordarles, amado grupo, hermanos, pastores, que el día sábado a las 7 de la mañana tenemos un tiempo de oración misionera donde están invitados a poder participar o enviar sus peticiones para poder orar, para poder interceder por cada uno de ustedes. Adelante, pastor Mateos. Narda, una cosita. Doctor, siga. Yo voy a enviar el PowerPoint al pastor César para que él pueda compartir el PowerPoint con los que desean tenerlo. Así es, gracias, doctor Jin. Sí, justo eso también lo hacíamos anunciar, pero ya que el doctor nos está confirmando todo este trabajo, porque él siempre, de verdad, con su corazón así para enseñarnos, también nos pasa las diapositivas. Si los animamos a unirse al grupo de WhatsApp oficial de este curso, donde enviamos los links de las clases, los materiales gratuitos de apoyo y las noticias importantes del curso, ¿no? Usted puede pedir el enlace en el chat o por medio de un mensaje privado. Recuerden que nosotros estamos para servirle y estamos para apoyarnos unos a otros. También no se olviden compartir el link, las clases, los videos, los que han estado preguntando. Así es, mis estimados. Las clases se suben por las redes sociales, Facebook, YouTube, donde usted puede con toda tranquilidad volver a escuchar cada clase semana a semana.
el 7 de julio, el próximo lunes, nos estaremos volviendo a ver aquí en este mismo lugar, su casa virtual Logos Perú, que estaremos aquí 7 de la noche, hora peruana. Ahí en el link se banda las horas de acuerdo a su país. Ahora sí, sin más preámbulos, gracias por acompañarnos. Les invitamos todos juntos a poder orar en este momento, Pastor Mateo. Muchas gracias, doctor Jin. Un abrazo fuerte. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Ok. Padre amado, queremos agradecerte, Señor.